Dios le bendiga a todos. Vamos a hablar de lo que son las 10 características de la iglesia verdadera o una de las 10 características que yo encuentro para identificar la iglesia verdadera. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Sabemos que lo más importante es creer en Jesucristo. Dios no nos ha llamado a creer en la iglesia, en alguna institución, en algún nombre, en alguna secta. Dios nos ha llamado a creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero podemos ver las características de la verdadera iglesia, la que es el cuerpo de Cristo. Porque muchas veces las personas se preguntan si están en la iglesia verdadera. Lo más importante es creer en Jesucristo y lo más importante es creer en el verdadero Jesucristo. Dice el apóstol Pablo allí en Corintios que hay un falso Jesús, hay un falso espíritu y hay un falso evangelio. Entonces, lo principal para saber si pertenezco a la iglesia verdadera, como primer punto y como primera característica, es que creo o debo creer en el Dios verdadero, o sea, en Jesucristo, el Hijo de Dios. El mismo apóstol dice que hay un Jesús falso, y yo ¿cómo hago para saber cuál es el Jesús verdadero y cuál es el Jesús falso? Tengo que ir siempre a las Escrituras. No hay otra regla, no hay otro lugar donde yo pueda comprobar y conocer al Dios verdadero. Porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo en 5:39 de Juan. Escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Si usted va a otros lugares, a otros magisterios, a tradiciones de hombres, por supuesto que va a creer en un Cristo falso, en un Cristo que no salva. Por eso la primera característica de la iglesia verdadera es que cree en el Dios verdadero. ¿Y dónde yo encuentro al Dios verdadero? En las Sagradas Escrituras. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, que dan testimonio del verdadero Dios, que dan testimonio de Jesucristo como el único Salvador del mundo. Entonces, como primer punto, como primera característica, que la iglesia verdadera cree en el Dios verdadero. En 1 de Juan 5:20 podemos ver, vamos a ver qué dice la palabra. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero todas las sectas, hasta el mismo catolicismo romano, todos dicen que creen en el Dios verdadero. Pero ¿cuál es la característica del Dios verdadero en su modo de salvar? ¿Por qué? Porque es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de amor, un Dios que salva justamente por medio de la fe. Entonces, dice que sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y ese es el verdadero Dios, el verdadero Jesucristo, que ha venido del cielo, que ha venido de lo alto, no es de esta tierra. ¿Por qué? Porque el que nos salva es Dios. No nos salva ningún ser humano, nos salva Dios. Ese es el Dios verdadero, aquel que ha venido del cielo. Por eso el Señor dijo, ustedes son de la tierra, yo soy del cielo. Entonces, la primera característica de la iglesia verdadera es que cree en el Dios verdadero. ¿Cómo salva ese Dios verdadero? Por gracia, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La salvación. El regalo de Dios es la salvación. Es un regalo, no es por obras. Un Dios que salva por medio de la fe más obras
como dice el romanismo, ese no es el verdadero Cristo. Ese es un falso Cristo que no salva. Usted puede tener millones de dólares, pero si esos billetes son falsos, por más que tenga 100 millones de dólares, no le sirven para nada. Lo mismo sucede con el catolicismo romano y cualquier secta y cualquiera que tenga un Dios falso. Puede tener toda la maquinaria, toda la religiosidad, toda la historia, etc. Pero si es falso no le sirve de nada. Como dicen los católicos, nosotros tenemos 2000 años de historia. ¿De qué le sirve? No le sirve de nada porque es falso. La primera característica es que de la iglesia verdadera es que aquella que cree en el Dios verdadero, en Jesucristo, el Hijo del bendito. Ese es el Dios verdadero, que salva por gracia, por medio de la fe, no por obras. Está clarito. Ese es el Dios verdadero. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que salva por medio de la fe, no por obras. El católico dice, yo creo en Cristo, pero a la vez necesito obras para salvarme. Es una contradicción total. Porque si dice que cree, no necesita obras. Y al hacer obras está diciendo que no cree. Entonces, el Dios de los católicos es falso y no salva. Por más que hagan lo que hagan, tengan toda la maquinaria. Es lo mismo que hablamos de los billetes falsos. Usted puede tener 100 millones de dólares, pero si son falsos es una montaña de papeles, nada más, no le sirve para nada. Y es lo mismo con la religión. Usted puede tener toda la maquinaria, toda la historia, y sabemos que la historia miente, por supuesto. Lo único verdadero son las escrituras. Por eso, la iglesia verdadera se apoya en las escrituras, que es otra de las características que vamos a ir más adelante. Entonces, el primer punto es aquella que cree en el Dios verdadero. No cree en un Dios de muñeco, no cree en un Dios de religión, no, ese es un falso Cristo. El verdadero Cristo está a la diestra del Padre. Y salva por gracia por medio de la fe. Entonces, la segunda característica es, vimos que la primera característica cree en el Dios verdadero, o sea, en Jesucristo, que salva por gracia por medio de la fe, no por obras. La segunda característica, que la roca de esa iglesia es Cristo. No es ningún hombre, no es Pedro, nada, absolutamente nada. Como dice en 16:18, vamos a ir, Juan capítulo 16, versículo 18, en el cual habla Mateo 16:18. Mateo 16:18, el cual habla de la roca, ¿no es cierto? Ya el católico lo sabe bien y ellos creen que esa roca es Pedro, acá está en el 18. Está, lo vamos a dejar solito para que se pueda ver, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la no prevalecerán contra ella. Entonces, lo explicamos hasta el hartazgo de que esa roca es Cristo, no es Pedro, porque Pedro es barro, y Dios nunca va a apoyar su casa sobre el barro, como dice en 124 al 26 de Mateo, que una casa, para que se sostenga, tiene que apoyarse sobre la roca. Y como Pedro es barro, no se puede apoyar la iglesia sobre un hombre, porque se cae a pedazos. Entonces, por consiguiente, por lógica natural, la roca nunca puede ser Pedro. Entonces, la roca de la iglesia es Cristo. Es el fundamento de la iglesia, donde se sostiene toda la estructura de la iglesia. Es Cristo, porque lo corrobora allí en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Acá se confirma que la roca es Cristo. Nunca dicen, ni las profecías ni el Antiguo Testamento hablan de Pedro, hablan de Cristo. Toda la sombra apunta a Cristo.
Si usted tiene su sombra le va a apuntar a usted, no va a apuntar hacia otra persona. Entonces, totalmente falso. Si una iglesia tiene a Pedro o a cualquier otra persona como la que sostiene la iglesia, es falsa, es una iglesia falsa. Por eso la iglesia verdadera tiene solamente a Cristo como la roca. Y Pedro solamente es un apóstol, el cual ahí en 16, 13 al 20 de Mateo, se le da una comisión a Pedro, se le dan las llaves, que no es otra cosa que anunciar el Evangelio para que las personas, tanto judíos como gentiles, puedan conocer a Cristo, el único Salvador del mundo. Entonces, la segunda característica de la iglesia verdadera es que Cristo es su roca, no hay otra roca, solamente Cristo. Se apoya la iglesia, no se apoya en ningún hombre, ni en ningún magisterio, ni en ninguna tradición, solamente en Cristo. Por eso Cristo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. No hay más nada. Entonces la segunda característica de la iglesia verdadera es que no tiene ningún hombre, se puede decir de alguna manera, tiene desechado a Pedro. Pedro es barro, Pedro está muerto, pero Cristo está vivo. ¿Cómo la iglesia va a tener como roca a un muerto? Es una ridiculez. Entonces, si una iglesia o una secta tiene a Pedro como roca, aparte de Cristo, porque ellos tienen dos rocas, los católicos tienen dos rocas o las sectas tienen dos rocas, una que está en los cielos y otra que está en la tierra. El asunto es que Pedro está muerto, se lo comieron los gusanos, no puede ser nunca jamás la roca de la iglesia Pedro. Entonces, la roca de los siglos, la roca eterna, es Cristo. Y es la segunda característica de la iglesia verdadera, que tiene a Cristo solamente como la roca. La tercera característica de la iglesia verdadera es que su salvación es solamente por la fe, como dice en 2:8 de Efesios. Efesios 2:8, podemos ver claramente que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Como dice acá, por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la tercera característica de la iglesia verdadera es que se salva solamente por la fe y no por obras. No necesitamos ninguna obra porque toda la obra ya la hizo Cristo y nosotros al creer en Él somos justificados. Nosotros al creer en Cristo, en su obra redentora, nuestra fe se transforma en una fe viva delante del Señor, porque, como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Nosotros al creer en Cristo, nuestra fe tiene vida porque nuestra fe se llena de la obra de Cristo, entonces tiene espíritu nuestra fe, porque tiene obras. ¿Qué obra? La obra de Cristo, no nuestras obras, porque nuestras obras nunca va a alcanzar para satisfacer ni decir que nuestra fe está viva, porque nunca nos va a alcanzar nuestras obras. Pero la obra de Cristo sí. Por eso nuestra fe es viva delante del Señor, porque el espíritu de nuestra fe está compuesta por la obra de Cristo. Por eso bien dice Santiago, una fe sin obra es muerta. El asunto es que nuestra fe, la que le da vida a nuestra fe, es la obra de Cristo, no nuestras obras. Entonces, tenemos salvación por medio de una fe viva. Y el espíritu de esa fe es la obra de Cristo. Por eso somos justificados gratuitamente, porque se nos transfirió la obra de Cristo a nosotros. Y nuestra fe se llenó de vida gracias a esa transferencia de la obra de Cristo a nuestra fe, que puede estar viva delante del Señor, gracias a la obra redentora de Cristo. Entonces, la salvación es solamente por la fe en Cristo. El católico dice, nosotros creemos, pero si creen ya no necesitan obras. ¿Por qué hacen obras? Porque no creen. No lo entiende el católico porque, por supuesto, su entendimiento está taponado, no lo van a comprender nunca. ¿Por qué? Porque no creen. El día que crean, el velo se les va a correr y van a comprender todas las cosas, como dice la palabra. Viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo revela el Evangelio con claridad y podemos comprender la Biblia. Entonces, la salvación es solamente por la fe, no necesitamos ninguna obra. Nosotros al creer
Se nos imputa la obra de Cristo y nuestra fe se transforma en una fe viva delante del Señor y tenemos salvación. Eso es así de simple, así de sencillo. Entonces, la tercera característica de la iglesia verdadera es aquella que su salvación es solamente por la fe, sin obras, o con la obra de Cristo, si se puede decir de alguna manera, porque la fe tiene vida por medio de las obras. Pero mi fe tiene vida gracias, mi fe para ser justificado, ¿no? Para ser salvo, tiene vida por medio de la obra de Cristo. La cuarta característica es que es solo escritura. La iglesia verdadera tiene una cuarta característica que es solo escrituras. Como dice en Juan 5:39, que el Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. No necesitamos más nada que la sola escritura. ¿Por qué una iglesia falsa tiene que apelar a otras escrituras? Simplemente porque es falsa. Porque si es verdadera no necesita más nada que las escrituras, porque la escritura habla de la iglesia verdadera. ¿Por qué las sectas se van a catecismos, a magisterios, a tradiciones? Porque es falsa, porque es mentira. Porque si fuera verdadera iría a la luz. Si usted está en la mentira, obviamente que va a buscar la oscuridad, va a buscar la mentira, va a buscar los magisterios, va a buscar la palabra de los hombres, va a buscar el barro. Pero como la escritura es divina y los hijos de Dios amamos la luz, vamos a las escrituras solamente, no necesitamos más nada. ¿Por qué? Porque somos hijos de la luz. El que es hijo de las tinieblas busca el magisterio, busca en hombres, busca en tradiciones, busca en catecismo. ¿Por qué? Porque aman la oscuridad, aman la mentira. Pero la iglesia verdadera tiene una característica que es solo escritura. Amamos la escritura, porque la escritura es luz. Lámpara a nuestros pies es la escritura, como dice en el versículo 105 del Salmo 119. Es lámpara, es la que nos ilumina el camino. Es luz a los hombres, es luz a nuestro entendimiento. Amamos las escrituras. ¿Por qué? Porque somos iglesia verdadera. Esa es la cuarta característica de la iglesia verdadera, que es solo escritura. No necesita palabras de hombres, solamente la escritura. Quinta característica de la iglesia verdadera, que es columna y baluarte de la verdad, como dice en 1 Timoteo 3:15. Y vamos a ir 1 Timoteo 3:15. Vamos a 1 Timoteo 3:15. Dice la palabra del Señor, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es otra de las características de la iglesia verdadera, que la iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad. Significa que es defensora de la verdad. Dijimos que la iglesia no salva y la iglesia no es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, o sea, que defiende la verdad. Eso es lo que es la iglesia, pero no es la verdad. Si no, todos tendríamos que seguir las sectas, porque todas las sectas dicen que son la verdad. El catolicismo romano se autoproclama como la verdad, torciendo las escrituras, diciendo que su magisterio es otra autoridad. El magisterio no es otra autoridad. La única autoridad que hay son las escrituras. Usted tiene un maestro y tiene un libro. ¿Cuál es la autoridad en la enseñanza? ¿El maestro o el libro? Es el libro. El maestro no puede torcer lo que está en el libro. El maestro se tiene que limitar simplemente a enseñar. Y eso es lo que sucede con la iglesia. La iglesia está para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estamos para inventar doctrinas. Estamos para anunciar el evangelio. Y lo que ha hecho el catolicismo es que su magisterio, sus tradiciones, su catecismo han tomado un lugar de las escrituras, o sea, se han hecho autoridad. En la iglesia hay una sola autoridad y es las escrituras, iluminadas por el Espíritu Santo. Nos ilumina el Espíritu Santo y podemos comprender la doctrina. Pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad, o sea,
Nosotros estamos para defender la verdad, no para autoproclamarnos como la verdad. La verdad está en las Escrituras y nada más, y punto, y se acabó, no hay más nada que decir. No somos otra autoridad. Hay una sola autoridad, esa autoridad es Dios, esa autoridad son las Escrituras, no hay más nada. Lo que ha hecho las sectas, lo que ha hecho Roma es tomar un lugar que no le corresponde, tomar el lugar de Dios. Por eso un día pagarán en el juicio todas sus aberraciones. Entonces la quinta característica de la iglesia verdadera es que es columna y baluarte de la verdad, o sea que defiende la verdad. Cuando hablamos, predicamos, proclamamos, es simplemente para anunciar el evangelio y para defender la verdad. Hacemos apología de la verdad. Entonces, sería la quinta característica que defiende la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Pero la iglesia en sí, los hombres, no somos la verdad, por supuesto. Defendemos la verdad y anunciamos la verdad. Esa es la quinta característica. La sexta característica de la iglesia verdadera es que Cristo es su cabeza. Podemos ir a Efesios 5:23. Efesios 5:23, que dice 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces, la cabeza de la iglesia es Cristo. Esa es la sexta característica de la verdadera iglesia, que su cabeza no está en la tierra, no hay representante que, si habría algún representante sería el Espíritu Santo. Pero si hablamos de algún representante humano, no hay aquí en la tierra representante humano, como algún líder, como algún pastor, algún profeta o como algún papa. No existe eso. La iglesia verdadera tiene como cabeza a Cristo y Cristo está en los cielos y somos guiados por el Espíritu Santo. No hay más nada. Por eso la sexta característica de la iglesia verdadera es que Cristo es su cabeza. Y vamos a otro pasaje que está en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, la sexta característica de la iglesia verdadera es que Cristo es su cabeza. No es ningún papa, no es ningún hombre, acá en la tierra no hay ningún representante humano de Dios, de Cristo. Sí está el Espíritu Santo, sí están las Escrituras. Pero la iglesia tiene una sola cabeza y esa cabeza está en los cielos. La séptima característica de la iglesia verdadera es que Cristo es su Salvador. Y vamos a Tito, capítulo 1, versículo 4, dice, versículo 4, dice la gloriosa palabra del Señor. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. La iglesia verdadera tiene una séptima característica, es que Cristo es el Salvador. A Cristo no lo salva la iglesia, a nosotros no nos salva la iglesia, no nos salva ningún papa, no nos salva ninguna confesión a los hombres, no nos salva ningún purgatorio, no nos salva la intercesión de ningún santo, no nos salva el rosario, etcétera. Todas las abominaciones que usted puede escuchar en el mundo, porque si hablamos del catolicismo romano, que es falso, porque tienen muchos dioses y muchos salvadores. Por eso el cura es un salvador porque perdona pecados, el purgatorio es un salvador porque purifica pecados, la hostia es un dios de harina que perdona pecados, tienen muchos salvadores. El rosario, dice que aquel que reza el rosario se salva. Tienen muchos salvadores, son politeístas, tienen dioses ajenos, por eso son idólatras. Pero la iglesia verdadera tiene un solo Salvador y es por gracia, por medio de la fe, no por obras.
como dice allí en Tito 1:4, del Señor Jesucristo nuestro Salvador. La iglesia verdadera tiene un solo Salvador y se llama Jesucristo. Esa es la séptima característica de la iglesia verdadera. No tiene otro Salvador. A la iglesia verdadera no la salva la misma iglesia. ¿Cómo la iglesia va a salvar a la iglesia? Es una ridiculez. Ya somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces, esa sería la séptima característica, que tenemos un solo Salvador. Por eso decimos que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos más nada. Si tenemos comunión con los hermanos es porque somos un cuerpo, porque amamos a Dios y amamos a los hermanos. Pero a nosotros los hermanos no nos salvan, ni un pastor no nos salva, ni un papa no nos salva, ningún hombre no nos salva, ninguna institución no nos salva, ningún credo, digamos en el sentido, ningún rito, ninguna ceremonia, ni la Santa Cena, ni el bautismo en las aguas. A nosotros nos salva Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Esa es la séptima característica de la iglesia verdadera, que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos más nada, ni un sacramento, nada de nada de nada. Solamente creer en Cristo. Esa es la séptima característica de la iglesia verdadera, que tiene un solo Salvador y se llama Jesucristo. La octava característica es que tiene al Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13, vamos a decir, versículo 13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la octava característica de la iglesia verdadera es que tiene al Espíritu Santo. Lo que tienen las sectas y lo que tiene Roma es que no tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué no tiene al Espíritu Santo? Porque no creen. Al no creer no tienen salvación. Si una persona dice yo no tengo el Espíritu Santo, no es salva. ¿Por qué? Porque el sello de la salvación es el Espíritu Santo. ¿Por qué ha venido el Espíritu Santo? Porque los pecados le han sido perdonados. ¿Por qué le han sido perdonados? Porque ha creído en el Dios verdadero, en Jesucristo. Cuando una persona cree en Jesucristo, sus pecados le son perdonados y su vida queda limpia, queda perdonada. Entonces puede descender el Espíritu Santo y puede morar sobre esa vida, haciendo de esa vida una vida salva. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía de la salvación. Entonces, si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es salva. Como dice en Romanos 1:14 también, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Por qué? Porque no ha creído. Porque el Espíritu Santo solamente puede estar en una vida perdonada. Al haber perdón, al no haber pecado, puede venir el Espíritu Santo a morar en el corazón y en el espíritu de ese creyente. Entonces, la octava característica de la iglesia verdadera es que tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué tiene al Espíritu Santo? Porque han sido perdonados sus pecados. Por eso el catolicismo romano es falso. Como dicen 16, 18 y 19, ¿cómo puede ser que se fundó la iglesia allí, católica romana, sin haber sido perdonada de sus pecados? Por eso el catolicismo es una mentira, es la estafa de los siglos, llevando a millones de personas al lago de fuego por su mentira. Pero la iglesia verdadera tiene como octava característica al Espíritu Santo, que es el sello de la salvación. La iglesia verdadera tiene al Espíritu Santo. Todos los que han creído tienen el Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 10, Hechos 10:43, que allí cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, acá podemos ver cómo Pedro, gracias a la promesa que le había dado Cristo, y le había dicho: a ti te daré las llaves del reino, que quiere decir, vos vas a predicar la palabra, vas a abrir
los cielos por medio de la predicación, de la anunciación del Evangelio, y los gentiles van a poder oír el Evangelio y van a poder recibir el Espíritu Santo, van a poder recibir primeramente perdón de pecados por medio del nombre de Cristo, por medio de la fe en Cristo. Entonces puede descender el Espíritu Santo y llenar una vida, y que es el sello de la salvación. Ese sello no se va más de esa vida, y esa vida es salva para siempre. Porque cuando Cristo perdona los pecados desde el día que nace la persona hasta el día que muere, toda la deuda se le paga. Cristo vino a pagar toda la deuda. No vino a pagar un pedacito de la deuda, como dicen los católicos y las sectas. Vino a pagar toda la deuda de la persona. Si no, no sería Dios. Como Dios va a pagar algo y después, discúlpeme, pero no me alcanza la plata, no me alcanza la sangre, perdón. Así que ustedes van a tener que hacer algunas obritas para poder completar esta salvación. Y si no pueden hacerlo, bueno, lo siento mucho, serán todos condenados. Si hubiera sido así, no habría salvación para ningún ser humano en esta tierra. Por eso Él vino a pagar la deuda de todos los hombres de todos los tiempos. Él vino a pagar toda la deuda, no una parte de la deuda. Vino a pagar toda la deuda. Entonces, cuando Pedro anunció allí en la casa de Cornelio el Evangelio, ellos creyeron en el corazón, porque si creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra. Es solamente creer en el corazón para ser salvo. No se necesita hacer ritos, no se necesita pertenecer a ninguna secta romana, no se necesita nada, no se necesita ningún hombre. Lo único que se necesita es creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y Él perdona todos nuestros pecados, y viene el Espíritu Santo y es el sello, es la garantía de nuestra salvación. El día que nos presentemos delante del Señor, el Señor va a ver que tenemos al Espíritu Santo, y esa es la garantía, el sello de que somos salvos. ¿Por qué está el Espíritu Santo? Porque hemos creído. Entonces, el católico no tiene salvación, porque no ha creído. Al no creer no tiene la garantía, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la deuda pagada. Entonces no puede ser salvo el católico. Entonces sería la octava característica, tiene el Espíritu Santo. La novena es, tiene al Cordero del sacrificio. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La novena característica de la iglesia verdadera es que tiene el Cordero del sacrificio. Tiene el Cordero del sacrificio. Antiguamente, para recibir perdón, se iba al tabernáculo, estaban los sacerdotes, sumo sacerdote, etcétera, los levitas. Entonces, para una persona, a un israelita, recibir perdón de pecados, tenía que llevar un cordero. Entonces, mediante ese sacrificio, mediante esa sangre, se pagaba y aplacaba la ira de Dios. O sea que era una sombra y figura de lo que iba a venir, o sea, Cristo, el verdadero cordero, el que quita el pecado del mundo. Antes de Cristo, ese cordero o ese animalito, esa sangre de animal, no podía quitar el pecado. Aunque era sangre inocente, no podía quitar el pecado. Solamente aplacaba la ira de Dios temporalmente. Pero un día vino Cristo, como dice en Juan 1:29, Juan lo vio a Cristo y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que muere y derrama su sangre pagando el precio por nosotros, no solamente cubre nuestro pecado, sino que lo ha quitado, lo ha arrancado, lo ha extirpado. Nuestro pecado, Él se llevó nuestro pecado. Como dice en 5:21 de 2 de Corintios. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos justificados. Entonces, la verdadera iglesia tiene el sacrificio. Por eso el catolicismo romano es falso cuando dice allí en 16, 18 y 19 que allí fue fundada la iglesia católica. Es totalmente falso porque ellos no tienen el cordero. Es como hablamos recién sobre el tabernáculo y el judío. Si el judío iba sin el cordero, no había perdón. Y eso es lo que hace el catolicismo. O sea, aparece como Caín, con verduras,
con otras cosas, no aparece con sangre inocente, no presenta la sangre inocente del cordero como lo hizo Abel. Por eso Abel fue aceptado, porque presentó sangre inocente, presentó la obra del inocente y dice que agradó a Dios, pero la de Caín no. Y eso es lo que hace el catolicismo, se presenta sin el cordero, y al presentarse sin el cordero no tiene salvación. Entonces la iglesia verdadera tiene una característica que tiene el cordero del sacrificio. Lo tiene a Cristo. Tiene a Cristo como su Salvador. Podemos ir a 1 Pedro 1:19. 1 Pedro 1:19. Dice 1:19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, este es el cordero que tiene la iglesia. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Tiene el sacrificio, tiene el cuerpo, tiene la sangre, tiene el Espíritu Santo, como dijimos en el punto anterior. La novena característica de la iglesia verdadera es que tiene al cordero del sacrificio. Y al tener al cordero del sacrificio tiene perdón de pecados. Y al tener perdón de pecados tiene salvación. En el pueblo del Señor, todos, absolutamente todos, son salvos, una vez y para siempre. Nadie pierde la salvación en el cuerpo de Cristo. Todos han sido salvados una vez y para siempre. Ese es el pueblo de Dios, el pueblo verdadero del Señor, que son salvos una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque la deuda ya fue pagada una sola vez y para siempre, como dicen Hebreos. Ya fue hecho el sacrificio una vez y para siempre. No hay más sacrificios. Ya no hay más nada que hacer. Ya la deuda fue pagada. Es como que usted tiene una deuda, viene alguien, se la paga y ya no hay más nada que hacer. Ya la deuda fue pagada. Por más que usted vaya a reclamar, ya su deuda fue pagada. Por más que usted quiera pagar más, no se lo van a recibir, porque ya la deuda fue pagada. Entonces el cristiano no puede perder la salvación, porque ya la deuda fue pagada, no hay marcha atrás. Ya fuimos justificados gratuitamente una vez y para siempre por medio de la fe. Y la 10ª característica de la iglesia verdadera es la sangre. Vamos a Efesios 1:7. Dice la palabra 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por su sangre. O sea, redención quiere decir que fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos comprados a precio de sangre. O sea que la iglesia verdadera es una iglesia comprada, redimida, absuelta, perdonada. Dice, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a ir a, creo que es 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados a precio de sangre. O sea que la iglesia verdadera es una iglesia que se caracteriza por haber recibido perdón de pecados. No necesitamos confesarnos a ningún cura, eso es totalmente falso y diabólico. Eso no existe en las Escrituras. Todo el sistema religioso católico romano es falso, no se encuentra en las Escrituras. Por eso la iglesia verdadera es la que tiene la sangre, la cual nos ha comprado, como dice en 20:28 también, que fuimos comprados, de Hechos, por la sangre de Dios. No podemos perder la salvación de ninguna manera. Y podemos ver 7:23, a ver si acá está. Dice, por precio fuiste comprados,
no os hagáis esclavos de los hombres. Fuimos comprados a precio de sangre. Y en Romanos 5:9, dice la gloriosa palabra del Señor. Vamos a ir para que quede más limpio. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos salvos del juicio por medio de la sangre de Cristo, porque ya fuimos comprados por Cristo, por medio de su sangre, y ahora estamos escondidos en Cristo y Cristo en Dios. No hay manera que podamos recibir condenación bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque ya la deuda ha sido pagada, ya hemos sido comprados, ya le pertenecemos a Cristo una vez y para siempre. Entonces la 10ª característica de la iglesia verdadera es la sangre, que cree en la sangre. El católico no cree en la sangre. ¿Por qué no cree en la sangre? Porque se va a confesar al cura. Entonces no está creyendo en la sangre. Está creyendo en que rezando el rosario se salva. No está creyendo en la sangre. Cuando dice que hay un purgatorio es porque no está creyendo en la sangre. Cuando dice que la iglesia lo salva, no está creyendo en la sangre. Cuando cree que la hostia perdona pecados, no está creyendo en la sangre. Entonces, la iglesia falsa no cree en la sangre, pero la iglesia verdadera sí cree en la sangre. Y es la 10ª característica, puede haber muchas más, pero vamos a tener solamente 10 características de la iglesia verdadera, que es aquella que cree en la sangre y en el perdón de los pecados. De todos los pecados, no de 3, 4, 5.000 pecados, 10.000 pecados, 1.000.000 de pecados, de todos mis pecados, completo. Desde el día que yo nací hasta el día que muero, todos mis pecados han sido perdonados. Todos completamente, todos. Por eso la salvación es absolutamente segura en Cristo Jesús. No es una salvación de cartón que le agarra el agua y se deteriora, ni de azúcar, que viene el calor y la derrite, o de metal, de chapa, que viene el agua y la oxida. No, la salvación de Cristo es eterna. Por eso dijo que el que cree en 5:24 de Juan ha pasado de muerte a vida. Tiene una vida indestructible porque tiene vida eterna el Hijo de Dios. Entonces hacemos un repaso, las 10 características de la iglesia verdadera. Número 1, cree en el Dios verdadero. Número 2, su roca es Cristo. Número 3, su salvación es solo por la fe. Número 4, es solo escritura. Número 5, es columna y baluarte de la verdad. Número 6, Cristo es su cabeza. Número 7, Cristo es su Salvador, o solamente su Salvador, su único Salvador. Número 8, tiene el Espíritu Santo. Número 9, tiene el Cordero del sacrificio. Y número 10, tiene la sangre, o cree en la sangre, para el perdón de todos los pecados. Entonces, estas son las 10 características que podemos notar de la iglesia verdadera. Decimos que la iglesia no es la que salva, el que salva es Jesucristo. Pero para tener un pantallazo de la iglesia verdadera y tener mayor, se puede decir, seguridad de que pertenecemos a la iglesia verdadera. Usted pertenece a la iglesia verdadera cuando cree en el Dios verdadero. Punto, eso es todo. Lo demás son características que nos ayudan a entender mejor a la iglesia verdadera. Pero por eso dijo el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todo lo que nosotros hacemos es para el conocimiento del Hijo de Dios. Si leemos las Escrituras, estudiamos las Escrituras, defendemos la verdad, es todo por amor a Dios y por el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Entonces, estas serían 10 características de la iglesia verdadera. Espero que sea de bendición, que le ayude en su entendimiento, en su comprensión de las Escrituras. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.